¿Qué enseñanza hay detrás de esto? ¿Cómo podemos aprender de todo esto? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios a través de todo esto? Y en la Biblia hay una historia mmm, de alguien muy conocido, por cierto, muy conocido por todos ustedes, muy conocido porque es un hombre que también eh, eh, vivió alguna situación difícil en su vida, pero veamos lo que pasó. La historia la encontramos en Éxodo capítulo 3. Si puedes buscar la Biblia, abrirla allí, la historia. Yo no quiero leer toda la historia, sino que les voy contando, pero para que la tengan allí abierta. Éxodo capítulo 3, porque la idea no es estar, digamos, metiéndonos mucho tiempo en la lectura, sino hacer referencia a lo que hoy estamos mirando en este pequeño devocional que estamos haciendo en familia. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4, es la historia de Moisés, del llamamiento de Moisés, del llamamiento de Moisés. Es la historia de ese llamamiento. Y uh, el contexto de todo esto es, ustedes saben, 40 años en la cual Moisés estuvo en Egipto, obviamente. Y estuvo aprendiendo de todas las cosas egipcias, la cultura, la educación, todo, todo. Así que durante 40 años Moisés era alguien que más era egipcio que judío, además porque al principio él no sabía que era judío, ¿cierto? Entonces Moisés, en un principio toda la educación, los primeros 40 años fue de educación total egipcia, la cultura, la música, todo lo que él escuchó era de Egipto. Así que Moisés, en general, y en todo momento, pues actuaba como un egipcio. Pero al finalizar esos 40 años que estuvo en Egipto, ya siendo hombre y viendo toda la situación que estaba viviendo el pueblo esclavo, empezó en su corazón, empezó en su alma, ya en lo profundo de su ser, empezó a tener cierta, digamos, una corazonada, como le llamaríamos nosotros, una corazonada, ¿cierto? Una corazonada. Y él empezó a sentir la injusticia que su nación adoptada hacía contra estos judíos esclavos. Y él empezó a sentir que algo no estaba bien, que algo no estaba funcionando bien. Así que un día vio a alguien, un egipcio, que golpeaba a un judío y en su corazón salió a relucir ese judío que había en él. Y allí ustedes conocen la historia, es cuando Moisés mata al soldado egipcio que estaba maltratando a este hombre. Y alguien se dio cuenta y Moisés le tocó huir. Así que es desterrado y sale de su pueblo, de su nación, y sale como un desterrado, huyendo. Y para no alargar la historia, luego llega a la tierra donde el Señor tenía preparado todas las cosas, porque recuerden algo fundamental y hoy quiero hacerle énfasis en esto, es que Dios, las cosas que ocurren, todas las cosas que ocurren tienen un propósito, y lo que hoy estamos viviendo a nivel mundial y que nos afecta directamente a nosotros, no está por casualidad. Esas cosas tienen un propósito divino que tenemos que aprovecharlo. En la medida en que vamos desarrollando esto, nos daremos cuenta. Así que Moisés llega a esta tierra y allí pasa 40 años también, 40 años en el desierto, pasa de ser el hombre poderoso a ser un pastor de ovejas, de camellos, y él pasa allí y 40 años, la vida de Moisés, en esos 40 años, una vida tranquila, digamos, frente a las situaciones que veía en Egipto, una vida tranquila, una vida de pastor, de ovejas. ¿Qué podía hacer Moisés en el diario vivir?
pues levantarse por la mañana, bañarse, ir y atender las ovejas, los cabritos, los camellos, de estar pendiente de la alimentación, estar pendiente del agua, estar pendiente de que una ya tuvo alguna enfermedad y bueno, estar pendiente de la cura de todos estos animales como pastor, atendiendo a su familia, al campo, de la casa al campo, del campo a la casa, y ese era su diario vivir, así que era una especie de vida tranquila la que vivía Moisés. 40 años allí en esa vida, ¿cierto? Se pregunta uno, ¿Moisés se olvidó? ¿Se había olvidado de lo que había pasado 40 años atrás? ¿Moisés se había olvidado de el sufrimiento de su propio pueblo? ¿Moisés se había olvidado de qué fue lo que lo empujó a matar al egipcio cuando estaba maltratando a su hermano? Se había olvidado de esa fuerza, de ese fuego que lo consumía por dentro y que hacía arder ese corazón por la injusticia que su pueblo, que ahora cuando él mató al egipcio ya sabía que ese era su pueblo, ese fuego que había en él se le apagó. Esos 40 años que estuvo acá en el desierto ya en una vida relajada y de atención solamente de ovejas y esto, esa vida ya había apagado, esa vida acá había apagado ese fuego, ese ímpetu que Moisés vivía allá en Egipto y esas injusticias que veía, que en su corazón había el deseo y el anhelo de libertar al pueblo, de sacarlo de allí. Es injusto lo que está pasando, pero 40 años han pasado y Moisés probablemente ni se acuerda de lo que dejó atrás, ni se acuerda de las injusticias que había visto contra el pueblo judío. Así que Moisés vivía una especie de conformismo, de tranquilidad, de pasividad total. Había allí una vida tranquila, no tenía mucha carga o preocupación, hacía lo básico, lo normal. Se habituó a lo que el día a día le deparaba. No hacía más nada. Lo que el día a día le deparaba. Solamente eso. Solamente eso. Así que Moisés, en ese tiempo, viviendo con su esposa, con los hijos, con el suegro, con las cuñadas, con los cuñados también, alrededor de las ovejas, los camellos, los cabritos, sacando agua del pozo. Y todo esto diario, ¿dónde quedó el Moisés que tenía ese fuego poderoso? ¿Dónde quedó ese Moisés que estaba tan digamos, que se llenó de tanta fuerza hasta fue capaz de matar a uno de su propio pueblo, del egipcio? ¿Dónde quedó ese Moisés? ¿Qué pasó con Moisés en esos 40 años? La reflexión la he titulado Dios nos llama la atención de manera inusual. Dios nos llama la atención de manera inusual. Porque en medio de esa quietud, en medio de esa conformismo, de esa pasividad de Moisés, en medio de esa yo no me acuerdo, en medio de esa situación de tranquilidad y de vida pasiva, de vivir el día a día, aparece Dios, irrumpe Dios en el escenario. Y ahí es donde aparece el capítulo 3, que ahorita le estaba haciendo referencia. Y de pronto aparece Dios para sacarlo de ese estado de quietud, para sacarlo de ese estado de pasividad, para sacarlo de ese estado de conformismo, para sacarlo de ese estado del día a día, del vivir día a día, sin ningún tipo de sueño y de visión, para recordarle cuál era el propósito de él, porque Dios siempre tiene propósito, para recordarle a Moisés cuál era el propósito de Dios para él. Moisés no salió de Egipto 40 años atrás para que se quedara viviendo una vida meramente del día a día y del conformismo y de lo básico. Dios no tenía ese propósito con Moisés.
Dios no sacó a Moisés porque todo era plan de Dios. Dios no sacó a Moisés de Egipto simplemente para pasarlo a que viviera otros 40 años hasta que se muriera. Dios tenía un propósito. Y a Moisés, esa fuerza con que salió de Egipto, la razón por la que salió, se le había olvidado. Había vivido el día a día. Pero Dios sí sabía. Y Dios irrumpe de una manera inusual con una zarza ardiente. Cosa que Moisés se le extraña además de eso. Dios coge una zarza y empieza a arder y Moisés se da cuenta de eso y se acerca de manera inusual. ¿Cómo es que Dios coge una zarza que arde y no se consume para llamar la atención de Moisés? Es una forma inusual de llamar la atención de Dios. A Dios se le ocurren cosas para llamarnos la atención. Así que Moisés no fue la excepción. Moisés, Dios le llama la atención con una zarza que arde. Y le dice, Moisés, Moisés. Y Moisés responde, heme aquí. Dios le dice, yo te enviaré. O sea, le está diciendo, Moisés, has estado 40 años aquí en pasividad total, en una vida tranquila, en una vida, te has olvidado del propósito por la cual yo te traje aquí, te has olvidado de la tarea por la cual te traje aquí. Yo te traje aquí para sacarte todo lo que había de Egipto para volver. Y entonces yo te voy a enviar. Moisés, te voy a enviar lo que tienes que hacer, lo que debías hacer, lo que empezaste a hacer, lo que en tu corazón sentías hacer, lo que al principio estaba fuerte en tu corazón, Moisés, que has olvidado por estar aquí tranquilo, porque ya el mundo está, porque ya con esta vida que llevo está bien. Moisés, no es así, yo te voy a enviar. Recuerda lo que te movió a defender al judío, aquel hace 40 años, recuerda. ¿Recuerdas esas ganas que tenías atrás de liberar al pueblo? Pues bien, hay gente, Moisés, que está sufriendo. Hay gente, Moisés, que está llorando. Hay gente, Moisés, que está necesitando de ti. Hay gente, Moisés, que está necesitando de tu fuerza. Hay gente, Moisés, que está necesitando de tu tiempo. Hay gente, Moisés, que está necesitando de tu visión. Hay gente, Moisés, que te está necesitando a ti. Moisés, no te olvides. Hay gente que te está necesitando. Gente que yo voy a librar a través de ti. Por eso te voy a mandar. Por eso te voy a enviar. Y le dijo el Señor, el versículo 11 del capítulo 3, le dice, no será fácil, Moisés, pero te voy a enviar. Y Moisés, ¿qué fue lo que empezó a decir Moisés? En el versículo 11, Moisés dice, Señor, no soy digno. ¿No era digno antes, 40 años atrás? Y ahora le dice, Señor, no soy digno. Versículo 13, Moisés está diciendo, Señor, no tengo autoridad. ¿Cómo que no tiene autoridad? 40 años atrás la tenía Moisés. El capítulo 4, versículo 1, dice, Señor, ellos no van a confiar en mí. Hay desconfianza. ¿Yo qué les voy a decir cuando me pregunten quién me envió? El versículo 10 del capítulo 4 dice, Señor, es que yo no sé hablar. ¿Cómo así? Que alguien, Moisés, si hacía 40 años tú eras uno de los generales, de los príncipes de Egipto, que hacías discurso, que hablabas con la gente. ¿Cómo así, Moisés, que ahora dices que no puedes hablar? Y el versículo 13 es la tapa. Perdón, es la tapa. Moisés dice, Señor, me da miedo. Moisés, miedoso. Y 40 años atrás fue capaz de enfrentarse a un soldado egipcio para matarlo y defender a un judío. Y ahora dice que tiene cobardía, que le da miedo. Ninguna de esas cosas Moisés la tenía 40 años atrás, cuando tenía esa fuerza, cuando tenía ese fuego. Pero la zarza con la que Dios llamó la atención a Moisés hizo
que sacara eso que tenía Moisés. Y Dios ahí se enojó, inclusive en el versículo 14 dice, ¡ay! Le dice Dios a Moisés, ¡ya! Deja de sacar tantas excusas, yo mandaré a tu hermano contigo. Que inclusive ese podría ser otra reflexión. Pero quiero redondear para ir terminando esta reflexión y es, ¿no será el coronavirus una forma de Dios llamar la atención de manera inusual a la iglesia? A cada uno de nosotros, a ti y a mí. ¿No es este encierro en las casas una forma de llamarnos Dios la atención? Hay gente afuera que nos necesita, efectivamente. Dios tiene un propósito con nosotros, iglesia. Y todos los que me están escuchando hoy. Dios tiene un propósito. Cuando tú llegaste a conocer del Señor, ¿cuáles eran tus fuerzas, tus anhelos, tus sueños? ¿Cuáles eran esas cosas que decías al Señor? Yo haré esto, yo te serviré, yo esto otro, Señor, yo te prometo que tal cosa. Y te comías al mundo. El diablo te tenía miedo. Cualquier persona que te encontrabas hablabas de él. Pero después te convertiste como un Moisés pasivo, un Moisés que estaba tranquilo. La vida cristiana muchas veces se nos vuelve eso, mis queridos hermanos y amigos. Con el tiempo nos volvemos que vivimos del día a día en la vida cristiana. Con el tiempo nos volvemos que vivimos con el día a día, con lo que pase, con lo mínimo, haciendo las cositas. Una predicación en enlace, una predicación en YouTube, una lecturita de la Biblia. Eso es el propósito de Dios para ti y para mí. Para eso Dios me salvó, para que vivamos el día a día habiendo tanta necesidad afuera, habiendo tanto por la cual orar, habiendo tanto por la cual conocer a Dios a través de su palabra, habiendo tanto por descubrir en la palabra de Dios. Así que yo creo que este tiempo es una forma inusual de Dios llamarnos a nosotros, de Dios llamarnos. Esta es nuestra zarza ardiente. Este encierro, este coronavirus cójalo como su zarza ardiente. La zarza que Dios está poniendo en fuego para llamarle la atención y decirle, este no es lo que yo quería para ti. Haberte sacado de allá del pecado, haberte sacado de la vida que vivías y que llevabas, no era el propósito por la cual te salvé. Hay un propósito superior y esta noche Dios te está diciendo, yo te estoy llamando, despierta. Que esta zarza que estamos viviendo nos despierte nuestra vida, despierte nuestra relación con Dios, despierte nuestra forma de acercarnos a Él, despierte nuestra ansiedad por Él, por la oración, por descubrir su palabra. Oh, cuánto extrañamos el templo. Yo lo extraño, los extraño a ustedes. Extraño verlos. ¿Cuánto extrañamos la alabanza en vivo con el grupo de alabanza, con los ministros de alabanza? ¿Cómo extrañamos el abrazo que nos damos? ¿Cómo extrañamos todas esas cosas? Pero eso es el Evangelio. Así que hemos estado todo este tiempo de manera pasiva. Vamos a la iglesia el domingo, regresamos a la casa, almorzamos, probablemente tengamos alguna actividad con la familia, algunos hacemos la siesta, pasa la semana, hacemos las actividades normales y el domingo para la iglesia de nuevo. Algunos van los jueves o el tiempo en que vas a la iglesia, vuelves a la iglesia, a la casa, vas al trabajo, vas al estudio y esa es la vida, apacentar las ovejas, los camellos, como hacía Moisés. Vas, vienes, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Dios quería más para Moisés y por eso lo llama y le dice, yo te enviaré a ti. Hoy Dios nos está llamando a través de esta zarza que está ardiendo delante de nosotros. Dios nos está llamando y tenemos que ponerle atención a ese llamado de Dios. Tenemos que ponerle atención a ese llamado de Dios. Tenemos que decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy. Y no como Moisés. Señor, yo no soy digno. Sí, eres digno porque eres un hijo de Dios, real sacerdocio, linaje escogido. No digas que no tienes autoridad porque tienes toda la autoridad del Espíritu Santo de Dios en tu vida. No digas que no tienes, que nadie te creerá porque tienes la palabra poderosa de Dios, que es autoridad total en esta tierra. No digas que no sabes hablar porque la Biblia dice que no nos preocupemos qué hemos de decir, porque el Señor pondrá en nosotros la palabra que tenemos que decir en el momento preciso. Y no podemos decir que nos da miedo porque nosotros tenemos la autoridad, la compañía. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Tenemos la autoridad, no tenemos por qué tener miedo. Tenemos todas las herramientas para atender el llamado de Dios que nos dice, yo te enviaré. Así que, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan esta noche, después de esto, después que la zarza se apague, porque se apagará, después que esto pase, porque pasará, pronto pasará, yo creo que muchos Moisés se levantarán y espero que tú seas uno de ellos. Que anheles la casa de Dios como nunca antes la había anhelado. Que anheles la oración como nunca antes la había. Que anheles estudiar la palabra de Dios como nunca antes. Que anheles hablar a alguien como nunca antes. Que anheles trabajar en el Señor en los diferentes ministerios. No estar pasivo sentado en una silla. No estar sentado en esa silla. Así como Moisés estuvo 40 años, ya no más pasividad. Que esta zarza te despierte y atienda la voz del Señor que esta noche te dice, yo te enviaré, yo te enviaré. Así que no tengas miedo, la zarza se apagará, la zarza pasará. Solamente la invitación esta hora es que Dios nos está llamando de una forma inusual. Yo personalmente nunca había pasado algo o conocimiento en el mundo que haya pasado esto así, de esta manera. Por lo menos en el siglo pasado ni este siglo. Es una manera inusual de Dios llamar la atención también a la iglesia. La iglesia está enseñada a estar reunida. Es tiempo, mis queridos hermanos. Creo que este encierro es momento también de aprovecharlo al máximo. No solamente para estar en familia, sino también para estar con el Señor. Para sacar tiempo para Él. Así que, qué bueno que podamos esta hora entender que Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí de una manera inusual a través de esta situación para servirle, para amarle, para buscarle. Así que seamos fieles a ese llamado, seamos obedientes a ese llamado que Dios nos está dando. Porque a pesar de que tú estás allá del otro lado de esa pantalla, tú y yo seguimos siendo iglesia. Y la iglesia ha sido la llamada para buscar otras personas, salvar al mundo, darle esperanza a esta tierra, tú y yo. La iglesia ha estado pasiva, sin dar esperanza a nadie. Y esta es la zarza que arde para decir, no señores, la iglesia está dada para dar esperanza, para llevar mi palabra, para orar por los enfermos, para orar por una cosa, por la otra y por dar esperanza a esta tierra. Así que atendamos este llamado inusual que Dios nos está haciendo hoy a través de esta situación que nos está pasando. ¿Qué tal si oramos? Si puedes allí coger la mano de alguien que está a tu lado y inclinar tu rostro y decirle, Señor, perdóname por la pasividad, porque me acostumbré a ir a la iglesia y volver a la casa,
al trabajo, casa, iglesia, trabajo, casa, iglesia, trabajo. Como Moisés, 40 años atendiendo las ovejitas y se olvidó de lo que había atrás, lo que había dejado. Así que muchas cosas has dejado atrás. Muchas cosas has dejado atrás y te has vivido una vida de pasividad. Así que es tiempo ahora de decirle al Señor, perdóname, Señor, y cuando la zarza se apague, mi vida será distinta, mi vida será mejor. Amaré más la iglesia y seré más iglesia. Más iglesia.